Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que Dios los esté bendiciendo y que esta serie de videos llamada Cartas para mis hijos esté bendiciendo tu vida. Recordemos que el propósito de estos videos es darle toda la gloria a Dios. Entendemos que muchas veces nosotros como hijos de Dios no entendemos los principios de manera práctica. Es decir, tenemos el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice y aprendemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo llevarlo a la práctica. A veces nos cuesta poder poner en acción lo que hemos aprendido. Y quizás nos cueste trabajo no precisamente porque sea difícil de entender la palabra como algunos piensan. La palabra de Dios es clara, se explica ella misma. Y en el contexto de la Biblia es el propósito de estos videos poder transmitir a ti el conocimiento que bendiga tu vida y te ayude a poner en acción aquello que la palabra de Dios nos enseña. Y el propósito de estos videos, Cartas para mis hijos, es ayudarte a tener una vida práctica en la palabra de Dios, entendiendo los principios que en ella están escritos, de manera que bendigan tu vida y tú puedas tener una vida de bendición, de crecimiento espiritual, donde puedas encontrar en la palabra de Dios todo aquello que te fortalezca en la fe y permita que tú puedas alcanzar una vida plena. Esta es la razón de estos videos y hoy quiero compartir algo, como dije en el video anterior, algo que es importante para algunos de ustedes quizás que nos están viendo. Recibí en un mensaje vía Facebook, que por cierto puedes encontrar abajo de este video la página de un servidor donde nos puedes escribir, mandar tus comentarios, tus sugerencias, inquietudes, aquello que está inquietando tu corazón en tu camino de fe y en tu convicción de seguir a Cristo. Y la pregunta que me hacían era respecto a cómo saber que Dios te está llamando a servir de tiempo completo en el ministerio. No es lo mismo que servir a Dios de tiempo completo. Tú sirves a Dios de tiempo completo. A veces se cataloga el servicio a Dios entre aquellos que están de tiempo completo y quienes no están a tiempo completo. Y se cree que aquellos que están de tiempo completo han sido llamados de parte de Dios a servirle de tiempo completo a Él. Pero en realidad hay una gran diferencia entre el llamado de Dios a ser un verdadero cristiano de tiempo completo, todos los días, las 24 horas del día, donde tú le puedas servir al Señor como verdadero hijo de Dios. Hay una diferencia con servirle a Dios en el ministerio de tiempo completo, es decir, dedicarte única y exclusivamente al ministerio. Muchos tienen esa inquietud, ese deseo en el corazón de servirle a Dios de todo el tiempo, ya no dedicarse a otra cosa más que solo y exclusivamente al ministerio. Y la inquietud se genera porque Dios nos está llamando a todos. Dios quiere que todos los que le conocemos le sirvamos y que le sirvamos con nuestras vidas, que nuestras vidas sean un testimonio efectivo, las 24 horas del día para darle gloria a Él. Y muchos confunden el servir en el ministerio de tiempo completo con servirle a Dios. Quiero dejar claro en esto, Dios te está llamando a que le sirvas de tiempo completo. Es decir, donde quiera que estés, cualquier cosa que estés realizando y cualquiera que sea tu actividad, seas un estudiante, seas una ama de casa, seas padre de familia, seas empleado de alguna empresa o que tengas tú tu propia empresa, quizás estás pensando que tú no le estás sirviendo de tiempo completo al Señor porque tienes una otra actividad que toma de tu tiempo y que tienes que cumplir con esta actividad porque eso es lo que provee para tu casa, eso es lo que trae el sustento a tu familia o ese es el deseo de tu corazón, quizás ser estudiante profesionista y dedicarte a un oficio. Eso no implica que no le sirvas al Señor. Tú tienes que servirle a Dios, puesto que las 24 horas del día eres salvo, has sido llamado del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú eres un hijo de Dios las 24 horas del día. Y por eso las 24 horas del día tienes que dar testimonio como hijo de Dios que ha sido llamado, redimido, restaurado por Dios y con un testimonio que le glorifique solo a Él. Así es que, ¿qué diferencia hay entre servir de tiempo completo en el ministerio y ser un hijo de Dios las 24 horas del día? La salvación que Dios te ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación que Dios te ha otorgado a ti, te compromete con Dios a ser un testimonio vivo y eficaz de que verdaderamente has sido redimido y salvado por nuestro Señor Jesucristo, las 24 horas del día. Y por eso tienes que comprometerte con Dios a hacer que tu vida sea una luz permanente las 24 horas del día.
No importa a qué te dediques, quizás tú seas un obrero, quizás seas ama de casa, quizás seas un profesionista o un empresario, o quizás seas un joven que se está dedicando a los estudios. No importa a lo que te estás dedicando ahora, ahí donde estás ahora, en la función que estás cumpliendo ahora, en tu oficio o en tu profesión o en tu actividad diaria, tienes que dar testimonio de que Cristo te ha redimido y Él te ha salvado. Y ahí mismo donde estás, puedes servirle al Señor compartiendo tu fe, dando testimonio, resistiendo la tentación, fortaleciéndote en el Señor, hablando de Cristo, y en esa manera estarás sirviendo todo el tiempo. Sin embargo, hay gente que muy particularmente ha sido llamada por Dios a dedicarse de tiempo completo al ministerio. Ese es otro asunto y es una responsabilidad muy grande, y que aquellos que aceptan este llamado tienen un compromiso muy fuerte con Dios en dedicar su vida, en dedicar su tiempo al servicio del ministerio, en servir a otros, ya sea predicando la palabra, ya sea sirviendo dentro de la iglesia en cuestiones administrativas, también a través de un oficio o una profesión, o quizás dedicándote a ser misionero en alguna otra parte del planeta. Pero ese llamado que Dios te está haciendo tienes que cubrir un requisito en tu vida. Tienes que llenar ciertas áreas de tu vida para entender que realmente es Dios quien te está llamando a dedicarte de tiempo completo al ministerio. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que tienes que dejar todo aquello que estás realizando, todas esas actividades, el buscar por medio del trabajo secular en algún oficio, en alguna empresa, o dedicarte a tus actividades cotidianas y dejarlas para dedicarte de tiempo completo al ministerio? ¿Cómo poder identificar que es Dios y que te lo está pidiendo? Yo a lo largo de mi vida te puedo decir que he aprendido, quizás no tenga la respuesta plena a esto que puede llenar en tu corazón la respuesta a tu pregunta, pero te voy a decir lo que a mí me ha funcionado, que ese es el propósito de estos videos. Yo no pretendo adoctrinarte, ni darte una doctrina que vaya en contra de la doctrina de tu iglesia a la que tú perteneces, o en contra a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Por supuesto que no, pero te quiero compartir de lo que está en mi corazón. El propósito de estos videos es precisamente ayudarte a poner en práctica de lo que a mí me ha servido, para que te sirva a ti y puedas tomar buenas decisiones y mejores decisiones cada vez. Y algo que me ha ayudado a mí son tres principios que te voy a compartir a lo largo de 3 videos. Hoy te quiero compartir el primero. El primero de ellos, respecto a la pregunta de cómo saber si Dios te está llamando a dedicarte de tiempo completo al ministerio. El primer principio, que yo tengo para poder ayudarme a decidir esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo primero es que no debe de ser un codicioso de ganancias deshonestas. Mucha gente piensa que el servir a Dios es un buen negocio. Mucha gente piensa que el dedicarte al ministerio es una buena oportunidad para enriquecerse, o es una buena oportunidad para suplir todas sus necesidades económicas. Algunos encuentran en el ministerio una opción de una profesión a que dedicarse y dejar cualquier otra opción porque se supone o piensan que el ministerio les dará las ganancias que necesitan para suplir todas sus necesidades. Por supuesto que la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. Esa palabra ha equivocado mucho en muchos corazones, porque piensan que quien se dedica al ministerio tiene la posibilidad de hacer riquezas o de hacer un buen negocio de la palabra y poder compartir la palabra de Dios. Por supuesto que yo no juzgo a nadie, y hay quienes se dedican a esto por negocio. Serán juzgados por Dios y tendrán que entregar cuentas a Dios. Pero si Dios está hablando a tu corazón respecto a servirle a Él de tiempo completo, tienes que pesar tu corazón antes de tomar una decisión. Tienes que saber qué es realmente lo que estás buscando. Y si tú estás buscando en el ministerio una oportunidad de enriquecerte, creo que estás en un grave error y tendrás que rebobinar tu cassette, tendrás que regresar tu idea y volverte a dedicar a otra cosa. Pero no veas el ministerio como un gran negocio del que te va a sacar de tus problemas financieros.
puedes preguntarle a muchos misioneros que están alrededor del mundo, puedes preguntarle a pastores donde el ingreso en su iglesia o el ingreso en su ministerio apenas si les da lo suficiente para poder sostenerse. O algunos de ellos invierten aún lo que tienen y lo que reciben de parte del ministerio, lo vuelven a invertir en el ministerio y no tienen absolutamente nada de riquezas o grandeza económica. Eso no significa que Dios te quiera tener en esa condición. Hay etapas en la vida ministerial, hay etapas en las que tienes que sembrar. Definitivamente ese es el principio del ministerio. Y algunos ministerios tienen que invertir por años en ellos para volverse los grandes ministerios que son ahora o que se van a convertir en el propósito de Dios. Mucha gente piensa que el volverse pastor, el volverse profeta, evangelista, apóstol o maestro, les va a dar el dinero suficiente para salir de sus problemas financieros. Algunos quieren encontrar en el ministerio una salida porque no encuentran trabajo, porque no tienen un ingreso, porque lo que ganan no es suficiente y piensan que a través del ministerio van a salir de todos sus problemas financieros. La verdad es que no. Si tú lo piensas de esa manera, si tú crees que el ministerio te va a sacar de tus problemas económicos, estás en un grave error. El apóstol Pablo enseña a Timoteo y a Tito respecto a esto. Y ustedes pueden encontrar en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo primero. Vamos a ver en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 7, Pablo describe a Timoteo cuáles deben de ser las características de aquellos que deciden o quieren servir a Dios, como los obispos. Quizás esta palabra en México no es muy común, la palabra obispo, pero en otros países la palabra obispo está referida a los que son pastores de un ministerio, a los que tienen una responsabilidad ministerial, ya sea profetas, evangelistas, maestros o apóstoles, o que tienen algún cargo en el ministerio. Principalmente para los pastores se les llama obispos porque se dedican al ministerio que Dios les ha otorgado. Y el apóstol Pablo es muy claro a Timoteo respecto a las características que estos obispos deberían de tener. Y están en el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, del versículo 1 al 7. Te voy a invitar que tomes tu Biblia y que leas conmigo. Si no tienes Biblia ahí a la mano, solamente escucha lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Con todas estas características, quizás muchos piensen que no llenen los requisitos. Solamente de pensar en lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, quizá algunos ya sean desde entrada descartados. Pero hay algo que me llama la atención, que dice Pablo que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. El ver el ministerio como una oportunidad para salir de pobre es un grave error en el corazón. El ministerio no siempre te va a dar las ganancias o las riquezas que tú necesitas para sostener tu casa. Eso es algo importante que tú debes de considerar en tu corazón. Ver el ministerio como una opción para salir de pobre o para tener un ingreso a través de los diezmos y las ofrendas es pensar en hacer tu labor por el dinero que puedas recibir y no por el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Deberías de pensar si el llamado que Dios está haciendo a tu corazón, estás dispuesto a padecer necesidad, como también a tener la abundancia de la bendición de Dios. El mismo apóstol Pablo enseña que él aprendió en su vida ministerial y en su vida personal, aprendió y fue enseñado a vivir con mucho y a vivir con poco. El tener no le detuvo a la obra del ministerio, pero también el no tener no le detuvo y no le hizo renegar de Dios y de su fe. Muchos hermanos, muchas hermanas piensan que venir al ministerio y servir al Señor les va a sacar de pobres.
La verdad es que conozco a muchos pastores que han entregado su vida al ministerio sin recibir un ingreso superior a los 100, 200 pesos diarios, y eso aquellos que lo tienen, pero hay quienes ni siquiera los 50 pesos diarios, y hay a quienes incluso tienen que dar de su bolsillo al ministerio para poder hacer crecer el ministerio. ¿Estarías dispuesto a padecer económicamente por causa de la obra del ministerio? ¿Estarías dispuesto a sufrir si fuera necesario la necesidad de tener que dar más aún de lo que recibes para poder extender el reino de los cielos? ¿Estarías dispuesto a no tener incluso que comer? Y más aún, ¿tu familia estaría dispuesta a soportarlo? A que tus hijos, ver a tus hijos en una necesidad precaria en muchas ocasiones porque tienes que darle al ministerio en lugar de recibir. No estoy diciendo que los pastores estén destinados a padecer pobreza, ni que tampoco tú juzgues a los pastores que tienen generosamente y abundantemente en sus finanzas, porque han sembrado a lo largo de los años y hoy están cosechando de lo que han sembrado. Pero es importante que tú puedas considerar que el ministerio no es un negocio del que tú vas a recibir un ingreso. No, el ministerio no es un negocio en el que tú vas a recibir la suplencia de los gastos de tu familia y que puedas encontrar en el ministerio, en tu servicio al Señor, que estés pensando que es ahí donde lo vas a conseguir, lo que te hace falta para el sustento de tu casa. Si tú piensas de esta manera, creo que debes de reconsiderar la opción de que Dios te está llamando a servirle de tiempo completo en el ministerio. Creo que debes de ser eficiente en lo que estás haciendo, ser un buen empleado, ser un buen empresario, ser un buen estudiante, ser lo que Dios te ha puesto a hacer ahí donde tú estás, ser el más excelente, el mejor, cumplir con tus diezmos y tus ofrendas, ser fiel al Señor en tu economía, y estoy convencido que ahí donde estás, en lo que estás haciendo, Dios suplirá para todas tus necesidades. Quizá con esta idea muchos se enfurezcan conmigo, se enojen conmigo y ya no quieran ver más mis videos. La verdad, yo quiero hablarte de lo que está en el corazón. Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a servirle las 24 horas del día. Ya seas una ama de casa, ya seas un empresario, un obrero, un empleado, seas una persona un estudiante, que te dedicas a otra acción, que te dedicas a otra actividad profesional o de oficio. Quizás te estás dedicando a otras cosas. Ahí donde estás, ahí tienes que servirle al Señor y hacerlo con excelencia y hacerlo en gran manera para la gloria de Dios. No puedes ocuparte de otras cosas o no puedes ocuparte de la obra del ministerio si antes no te ocupaste correctamente de lo que Dios te ha mandado a hacer. Ahí donde estás, en lo que estás haciendo, hazlo bien, hazlo con excelencia, hazlo con grandeza para Dios, y estoy seguro que en el momento oportuno Dios te llamará para servirle de tiempo completo en el ministerio. Porque si no eres fiel con lo muy poco, ¿cómo vas a ser fiel con lo mucho? Algunas personas se cuestionan acerca de esto, que si se les están cerrando todas las puertas en las oportunidades de trabajo, que no encuentran un buen empleo, que no tienen un buen ingreso, que su negocio no está funcionando, que las cosas no les están resultando en lo que tienen que hacer o en lo que saben hacer, parece que Dios los está llamando al ministerio. La verdad yo pienso que no. La verdad yo creo que cada uno de los hombres de Dios han sido llamados a servirle a Dios en el momento preciso. Y algunos usan de pretexto la vida de Pedro, porque parecía que Pedro era un fracaso como pescador. La verdad es que Pedro no era un fracaso. Quizás ese día había sido un mal día en que no pescó nada, pero su familia se sostenía de ello. Él venía de una familia de pescadores y había aprendido a ser un buen pescador, el mejor quizás en la región en la que se encontraba. Pero cuando Jesús lo llamó, Pedro había tenido un mal momento. Y prueba de ello es que lo mandó a pescar nuevamente y Pedro aventó las redes. Y Pedro no hubiera sabido cómo tirar las redes, aun cuando Jesús hubiera hecho lo necesario para que esa red se llenara, Pedro le hubiera costado mucho trabajo hacerlo correctamente. Sin embargo, cuando la red se llena por la pesca milagrosa que Jesús provoca en la vida de Pedro, Pedro sabe sacar las redes, Pedro sabe hacer lo que su oficio le pedía hacer. Era un buen pescador, había tenido una mala racha en sus tiempos de pesca, pero Pedro había sido un buen pescador. Después, cuando Jesús es crucificado y resucita el tercer día, Pedro quiere volver a su oficio porque sabe que lo sabe hacer bien, pero Jesús viene y le recuerda que él ya no había sido llamado a ser un pescador de peces, Pedro había sido llamado a ser un pescador de hombres, y Jesús vuelve para recordarle que ese era su llamado. Debes de entender que el dedicarte de tiempo completo a la obra del Señor, dedicarte de tiempo completo al ministerio, va a tener sus altibajos, va a tener momentos de bendición y momentos
momentos de escasez, va a tener momentos en los que tú vas a disfrutar de la vida abundante económicamente, que va a ser suplidas todas tus necesidades, pero también habrá momentos en que no habrá. Pablo lo menciona. El apóstol Mateo fue llamado haciendo una labor importante. Tenía abundancia Mateo y fue llamado porque era un hombre diligente en lo que hacía. Yo entiendo que cuando Dios te llama a tiempo completo para servir en el ministerio, es que tú eres diligente en lo que haces. Es que eres una persona que sabe hacer su trabajo y lo hace bien con excelencia. No trates de huir de la escasez que encuentras en lo que estás haciendo ahora para refugiarte en el ministerio y tratar o pensar que ahí es donde te vas a enriquecer. Yo conozco muchos ministerios que hoy son ministerios prósperos, que tienen grande bendición, que hay abundancia en sus arcas, pero no empezaron así. Tuvieron que sembrar a lo largo de muchos años. Tuvieron que sembrar por mucho tiempo. No sé si tú estás dispuesto a sembrar por mucho tiempo. Si tú esperas que al momento en que te dedicas de tiempo completo al ministerio, en ese momento te vas a enriquecer. Si tú estás pensando eso, déjame decirte que estás pensando de manera equivocada. Que Dios quiere llevarte a la bendición. Por supuesto que sí. Ese es el plan de Dios. Pero también te puede llevar a la bendición en lo que te dedicas ahora. Te puede llevar a la bendición siendo una ama de casa. Te puede llevar a la bendición siendo un empresario, siendo un empleado, un obrero, a lo que sea que te dediques, aún siendo un estudiante. Puedes ser el mejor de toda la escuela. Yo creo que hay oportunidad para todos en todo lo que hacemos, porque todos somos llamados, todos tenemos un propósito en Dios, pero no podemos escaparnos o tratar de refugiarnos buscando la riqueza en el ministerio. El apóstol Pedro escribe también al respecto. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el apóstol Pedro dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Cuál es la razón por la que quieres dedicarte al ministerio de tiempo completo? ¿Cuál es la razón? ¿Estás huyendo de la escasez que estás viviendo ahora? Si tú estás huyendo de eso, cuando vayas al ministerio también te vas a encontrar con la misma escasez. Porque no se trata de que el ministerio, dedicarte al ministerio te va a enriquecer. Si tú piensas de esa manera, estás pensando deshonestamente. El apóstol Pedro dice, hazlo de voluntad propia, apacentando la grey de Dios, no viendo por ti mismo, sino viendo por ellos. Y uno como pastor y uno como ministro, muchas veces tienes que dar más de lo que recibes. No solamente en tiempo, en dinero, en esfuerzo. A veces te demanda mucho el ministerio y tienes que estar dispuesto a darlo, no esperando nada. He visto hombres, mujeres que huyen de una responsabilidad, que huyen del mundo tratando de refugiarse en el ministerio y encuentran fracaso, desánimo, deshonra y no hay un respaldo de parte de Dios. He visto muchos ministerios fracasar. He visto muchos hombres de Dios que pudieron llegar a ser grandes predicadores de la palabra, aún siendo empresarios, aún siendo empleados, aún siendo amas de casa, pudieron ser grandes predicadores de la palabra, pero quisieron encontrar en el ministerio las riquezas que Dios sabe dar a aquellos que le aman. Pero tú a lo que te dediques puedes hacerlo con amor. Me faltan 2 principios más que compartirte. Espero que tengas ganas de escucharlos, porque estos 2 principios te van a ayudar a saber si Dios te está llamando a servirle de tiempo completo al ministerio y dejar cualquier otra actividad secular a la que te estés dedicando para dedicarte de tiempo completo al ministerio. No te equivoques. Dios llama a los grandes mayordomos. Dios llama a los que son fieles en lo poco. Cuando digo grandes mayordomos, son los que son fieles en lo poco, porque ellos se convertirán en fieles en lo mucho. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperar tu camino. Por supuesto que hay oportunidad para todos, pero aún ahí en lo que estás haciendo, tú puedes servirle a Dios de tiempo completo, las 24 horas del día, dando buen testimonio, sirviendo al Señor, predicándole a otros de la palabra de Cristo. Así es que espero que este consejo te sirva, espero que sea un buen principio que puedas poner en práctica para filtrar si tienes un llamado de parte de Dios. Espero que puedas esperar, que puedas anhelar escuchar el siguiente video, porque te voy a dar el segundo principio que te va a ayudar a filtrar si la decisión que estás a punto de tomar es de parte de Dios o es solo un miedo a enfrentar la realidad. Te bendigo con todo mi corazón y espero que Dios te ayude a tomar buenas decisiones en tu vida.
Espero que tengas una excelente semana y una excelente vida. Dios está contigo y recuerda que no importa la distancia que hay entre tú y yo, a través de estas cartas, a través de estos videos, espero que podamos tener comunión y que podamos mantener contacto. Escríbenos, mándanos tus sugerencias, mándanos tus inquietudes, lo que está inquietando tu corazón, lo que te preocupa, quizás tengas temores, alguna pregunta que hacer, que no tengas la certeza de preguntarle a tu pastor. Yo no quiero ocupar el lugar de tu pastor, yo solamente quiero ayudarte a que tengas una vida de bendición y que lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha bendecido, te pueda bendecir a ti. Ese es el deseo de mi corazón, siempre dispuesto a darle toda la gloria a Dios y que sea Él el que bendiga tu vida y te ayude a tomar mejores decisiones. Escríbenos, te dejo al final, abajo de la descripción de este video, te dejo la dirección en Facebook, la dirección en Twitter y donde nos puedes escribir todas tus preguntas y lo que tengas que hacer. Deja tus comentarios, dale like, comparte, haz algo, pero no te quedes solamente contemplando este video. Compártelo con otros, que yo sé que les bendecirá. Bendíceles, ayúdales, dales este mensaje también y comparte estas cartas que vienen desde el corazón de Dios para tu vida. Te bendigo y hasta pronto. Soy tu amigo Axa y nos vemos en las próximas cartas para mis hijos. Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Bendiciones.